Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, bienvenidos todos a la edición del mediodía de Acción 10 cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Yaosca Narváez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Yaosca? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por decidir informarse con Acción 10. Damos inicio con nuestras noticias. La falta de información pública ya genera teorías sobre la emergencia sanitaria del coronavirus en Nicaragua. En redes sociales ya se viralizan los videos sobre entierros sin velatorio ni funeral de personas supuestamente fallecidas por el virus del COVID-19, como es el caso captado anoche por un equipo de Canal 10. Veamos a continuación el siguiente reporte. Imágenes como estas se están volviendo cotidianas en nuestro país, lo que ha causado pánico y zozobra en los nicaragüenses. En plena oscuridad y a altas horas de la noche, como si se tratara de una misa negra, camionetas llegan a los cementerios con féretros para ser enterrados. Anoche este equipo de Acción 10 captó el momento cuando llevaban un ataúd en un vehículo al cementerio general de Managua, ubicado en Monseñor Lescano. Aparentemente se trataba de un hombre de 40 años que, según información fidedigna que llegó hasta nuestra sala de redacción, estuvo internado en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños desde el pasado 26 de abril con supuestamente síntomas de COVID-19. Permaneció intubado hasta el 7 de mayo. Tras oficializar su deceso, los médicos del hospital orientaron a la familia a enterrarlo inmediatamente. En plena oscuridad y solo con el apoyo de un par de lámparas, lograron darle cristiana sepultura. A nuestra línea de WhatsApp llegó otro video desde Chinandega, donde se aprecia una camioneta que llevaba un ataúd custodiado por un hombre que vestía traje color blanco especial con rumbo al cementerio municipal de esa ciudad. Acercar la cámara. Ay, hasta me está temblando la mano. El coronavirus aquí se queda. Estas escenas se registran en medio del hermetismo gubernamental sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Intensifican campaña de desprestigio a través de las redes sociales por parte de grupos afines al gobierno contra periodistas y medios de comunicación que informan sobre la pandemia del COVID-19 en el país. Los detalles de ese control de estudio con nuestro periodista Willy Narváez. Willy, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Daniela Obando Estrella, las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Estamos en tiempos de pandemia y en momentos donde se vive censura en nuestro país de parte del Ministerio de Salud, quienes ofrecen conferencias de prensa, sin embargo, no invitan a todos los medios de comunicación. Estamos hablando medios independientes, y a esto se suma esta campaña de desprestigio de parte de personas afines al gobierno, quienes están utilizando las redes sociales para atacar principalmente a tanto los medios televisivos como medios escritos con información falsa para pretender desprestigiar a estos medios de comunicación. Recordemos de que prácticamente a través de estos medios se está llevando información que divulgan tanto médicos de los hospitales públicos y privados de nuestro país. A esto también hay que sumar el hecho de que ya el día de hoy, hasta este momento, no ha brindado conferencia de prensa el MINSA en cuanto a la actualización de los datos, y tanto el día lunes como el día miércoles y jueves tampoco brindaron datos referente a la actualización de cómo avanza la pandemia de nuestro país. Nosotros conversamos sobre este tema con el periodista Alfonso Malespín. Escuchemos sus declaraciones. La primera es que hay una estrategia de comunicación desde el año 2007 que persigue que solo haya una voz, una imagen y un solo discurso. La segunda es que por ley el Ministerio de Salud es el rector de las políticas públicas de salud en Nicaragua, y luego de eso está obligado no solo a dirigir todas esas políticas, sino que también a informar en tiempo y forma sobre todo lo que tenga que ver con los temas de interés público en materia de salud. Y adicionalmente al gobierno le obliga la ley 721, la ley de acceso a la información de interés público, y por supuesto que el tema de la salud es de interés público,
y por tanto debería estar informando de manera suficiente, de manera clara y de manera pertinente. Como esto no está ocurriendo así, uno se pregunta por qué el gobierno no informa a la población a como debería. Uno lo compara con Costa Rica, por ejemplo, y uno encuentra información de lo que querrás y puedes hacer los cruces que querrás de la información que publique el Ministerio de Salud de Costa Rica, o el de Guatemala, o el de El Salvador. Entonces, solo en Nicaragua hay una tremenda nebulosa, aquí no se sabe exactamente cómo está la situación, el MINSA no lo dice. Entonces, cuando falta información que sea suficiente y cierta, entonces el rumor comienza a ganar terreno. Esa es una norma en la comunicación. Cuando falta información, el rumor lo sustituye. Malespín daba pues su punto de vista con respecto a esta campaña de desprestigio contra periodistas, en específico dando o más bien afirmando a estas personas afines al gobierno de que supuestamente han sido contagiados o tienen coronavirus. Sin embargo, es parte de la información falsa y de desprestigio que tienen constantemente estas redes sociales para tratar de desacreditar a los medios de comunicación. Importante destacar el hecho de que organismos internacionales han pedido transparencia en cuanto a la información que se le divulga de manera detallada. Debe de darse la información detallada a la población, y en nuestro país recordemos que ni siquiera sabemos cuántas pruebas de coronavirus se le han realizado a la población. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal a estudio con Yaosca Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. En el informe Centroamérica Unida por el Coronavirus de este viernes, el SICA señala que la pandemia ya ha dejado 763 muertos en la región y más de 21,000 casos positivos. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Centroamérica y República Dominicana han superado ese viernes 8 de mayo los 21.300 casos confirmados por COVID-19 en la región. Así lo informó el Sistema de Integración Centroamericana. El organismo detalla que por esta enfermedad han muerto 763 personas y se han recuperado 4.141. República Dominicana reporta la muerte de 380 ciudadanos y 9.376 casos han sido confirmados. Panamá indica que han fallecido 225 y 7.668 contagios. En Honduras, las autoridades han informado de una prórroga del toque de queda absoluto en los municipios más afectados por el coronavirus. En el país se ha reportado el fallecimiento de 105 personas y 1.685 infectados. En Guatemala se reporta la muerte de 25 personas y 832 casos confirmados. En el caso de Costa Rica, cuyo gobierno ha informado que se extiende el cierre de fronteras hasta mediados de julio, se detalla de 6 víctimas mortales y 765 casos confirmados. El Salvador reporta 15 fallecimientos y 742 casos. Belice mantiene en su información 2 muertos y 18 infectados. Nicaragua ha informado de 5 fallecimientos y 16 contagios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en últimas noticias sobre el avance del coronavirus en el mundo, María Esther Ordóñez nos informa que tan solo en Estados Unidos el virus ya ha cobrado la vida de más de 74,000 personas y más de 20 millones han perdido su empleo en el último mes. El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales, principalmente en Europa y Estados Unidos. En esta última nación, el desempleo subió al 14,7%, la cifra más alta desde la Gran Depresión, luego de que 20,5 millones de personas perdieron su trabajo por las devastadoras consecuencias de la pandemia. El presidente Donald Trump volvió a dar negativo en una nueva prueba de coronavirus tras contagiarse uno de sus asistentes personales. En esa nación se reportó 2.037 muertes en las últimas 24 horas y el total está a punto de superar los 77,000. Por su parte, Rusia registró este viernes 10.669 casos de coronavirus, elevando el número total de infecciones confirmadas a 187.859. El país también registró 98 nuevas muertes por el virus para un total de 1.723. Mientras tanto, España suma 229 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, una leve subida respecto del jueves, y el total llega a 26.299.
Además, se confirmaron 2.637 pacientes recuperados. Italia supera los 215.000 contagios y los muertos alcanzan los 30.000. En América Latina se ha informado que Bolivia supera los 2.000 casos confirmados por COVID-19 y ya se registra un centenar de muertes. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, en tono de broma, dijo que cometerá un crimen este fin de semana, dado que planea compartir carne asada para 30 personas en su casa y en donde además habrá un partido de fútbol. Las declaraciones las hizo luego de haber asegurado que tan solo mostrará las pruebas que le hicieron para detectar si tenía COVID-19, que resultaron en un principio negativas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, bienvenidos todos a la edición del mediodía de Acción 10 cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Yaosca Narváez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Yaosca? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por decidir informarse con Acción 10. Damos inicio con nuestras noticias. La falta de información pública ya genera teorías sobre la emergencia sanitaria del coronavirus en Nicaragua. En redes sociales ya se viralizan los videos sobre entierros sin velatorio ni funeral de personas supuestamente fallecidas por el virus del COVID-19, como es el caso captado anoche por un equipo de Canal 10. Veamos a continuación el siguiente reporte. Imágenes como estas se están volviendo cotidianas en nuestro país, lo que ha causado pánico y zozobra en los nicaragüenses. En plena oscuridad y a altas horas de la noche, como si se tratara de una misa negra, camionetas llegan a los cementerios con féretros para ser enterrados. Anoche este equipo de Acción 10 captó el momento cuando llevaban un ataúd en un vehículo al Cementerio General de Managua, ubicado en Monseñor Lescano. Aparentemente se trataba de un hombre de 40 años que, según información fidedigna que llegó hasta nuestra sala de redacción, estuvo internado en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños desde el pasado 26 de abril con supuestamente síntomas de COVID-19. Permaneció intubado hasta el 7 de mayo. Tras oficializar su deceso, los médicos del hospital orientaron a la familia a enterrarlo inmediatamente. En plena oscuridad y solo con el apoyo de un par de lámparas, lograron darle cristiana sepultura. A nuestra línea de WhatsApp llegó otro video desde Chinandega, donde se aprecia una camioneta que llevaba un ataúd custodiado por un hombre que vestía traje color blanco especial con rumbo al cementerio municipal de esa ciudad. Acercar la cámara. Ay, hasta me está temblando la mano. El coronavirus aquí se queda. Estas escenas se registran en medio del hermetismo gubernamental sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Intensifican campaña de desprestigio a través de las redes sociales por parte de grupos afines al gobierno contra periodistas y medios de comunicación que informan sobre la pandemia del COVID-19 en el país. Los detalles de ese control de estudio con nuestro periodista Willy Narváez. Willy, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Daniela Obando Estrella, las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Estamos en tiempos de pandemia y en momentos donde se vive censura en nuestro país de parte del Ministerio de Salud, quienes ofrecen conferencias de prensa, sin embargo, no invitan a todos los medios de comunicación. Estamos hablando medios independientes, y a esto se suma esta campaña de desprestigio de parte de personas afines al gobierno, quienes están utilizando las redes sociales para atacar principalmente a tanto los medios televisivos como medios escritos con información falsa para pretender desprestigiar a estos medios de comunicación. Recordemos de que prácticamente a través de estos medios se está llevando información que divulgan tanto médicos de los hospitales públicos y privados de nuestro país. A esto también hay que sumar el hecho de que ya el día de hoy
hasta este momento no ha brindado conferencia de prensa el MINSA en cuanto a la actualización de los datos, y tanto el día lunes como el día miércoles y jueves tampoco brindaron datos referente a la actualización de cómo avanza la pandemia de nuestro país. Nosotros conversamos sobre este tema con el periodista Alfonso Malespín. Escuchemos sus declaraciones. La primera es que hay una estrategia de comunicación desde el año 2007 que persigue que solo haya una voz, una imagen y un solo discurso. La segunda es que por ley el Ministerio de Salud es el rector de las políticas públicas de salud en Nicaragua, y luego de eso está obligado no solo a dirigir todas esas políticas, sino que también a informar en tiempo y forma sobre todo lo que tenga que ver con los temas de interés público en materia de salud. Y adicionalmente al gobierno le obliga la ley 721, la ley de acceso a la información de interés público, y por supuesto que el tema de la salud es de interés público, y por tanto debería estar informando de manera suficiente, de manera clara y de manera pertinente. Como esto no está ocurriendo así, uno se pregunta por qué el gobierno no informa a la población a como debería. Uno lo compara con Costa Rica, por ejemplo, y uno encuentra información de lo que querrás y puedes hacer los cruces que querrás de la información que publique el Ministerio de Salud de Costa Rica, o el de Guatemala, o el de El Salvador. Entonces, solo en Nicaragua hay una tremenda nebulosa, que no se sabe exactamente cómo está la situación. El MINSA no lo dice. Entonces, cuando falta información que sea suficiente y cierta, entonces el rumor comienza a ganar terreno. Esa es una norma en la comunicación. Cuando falta información, el rumor lo sustituye. Malespín daba pues su punto de vista con respecto a esta campaña de desprestigio contra periodistas, en específico dando o más bien afirmando a estas personas afines al gobierno de que supuestamente han sido contagiados o tienen coronavirus. Sin embargo, es parte de la información falsa y de desprestigio que tienen constantemente estas redes sociales para tratar de desacreditar a los medios de comunicación. Importante destacar el hecho de que organismos internacionales han pedido transparencia en cuanto a la información que se le divulga de manera detallada. Debe de darse la información detallada a la población, y en nuestro país recordemos que ni siquiera sabemos cuántas pruebas de coronavirus se le han realizado a la población. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso la señal a estudio con Yaosca Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. En el informe Centroamérica Unida por el Coronavirus de este viernes, el SICA señala que la pandemia ya ha dejado 763 muertos en la región y más de 21,000 casos positivos. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Centroamérica y República Dominicana han superado ese viernes 8 de mayo los 21.300 casos confirmados por COVID-19 en la región. Así lo informó el Sistema de Integración Centroamericana. El organismo detalla que por esta enfermedad han muerto 763 personas y se han recuperado 4.141. República Dominicana reporta la muerte de 380 ciudadanos y 9.376 casos han sido confirmados. Panamá indica que han fallecido 225 y 7.668 contagios. En Honduras, las autoridades han informado de una prórroga del toque de queda absoluto en los municipios más afectados por el coronavirus. En el país se ha reportado el fallecimiento de 105 personas y 1.685 infectados. En Guatemala se reporta la muerte de 25 personas y 832 casos confirmados. En el caso de Costa Rica, cuyo gobierno ha informado que se extiende el cierre de fronteras hasta mediados de julio, se detalla de 6 víctimas mortales y 765 casos confirmados. El Salvador reporta 15 fallecimientos y 742 casos. Belice mantiene en su información 2 muertos y 18 infectados. Nicaragua ha informado de 5 fallecimientos y 16 contagios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en últimas noticias sobre el avance del coronavirus en el mundo, María Esther Ordóñez nos informa que tan solo en Estados Unidos el virus ya ha cobrado la vida de más de 74,000 personas y más de 20 millones han perdido su empleo en el último mes. El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales, principalmente en Europa y Estados Unidos. En esta última nación, el desempleo subió al 14,7%, la cifra más alta desde la Gran Depresión, luego de que 20,5 millones de personas perdieron su trabajo por las devastadoras consecuencias de la pandemia. El presidente Donald Trump
volvió a dar negativo en una nueva prueba de coronavirus tras contagiarse uno de sus asistentes personales. En esa nación se reportó 2.037 muertes en las últimas 24 horas y el total está a punto de superar los 77.000. Por su parte, Rusia registró este viernes 10.669 casos de coronavirus, elevando el número total de infecciones confirmadas a 187.859. El país también registró 98 nuevas muertes por el virus para un total de 1.723. Mientras tanto, España suma 229 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, una leve subida respecto del jueves, y el total llega a 26.299. Además, se confirmaron 2.637 pacientes recuperados. Italia supera los 215.000 contagios y los muertos alcanzan los 30.000. En América Latina se ha informado que Bolivia supera los 2.000 casos confirmados por COVID-19 y ya se registra un centenar de muertes. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, en tono de broma, dijo que cometerá un crimen este fin de semana, dado que planea compartir carne asada para 30 personas en su casa y en donde además habrá un partido de fútbol. Las declaraciones las hizo luego de haber asegurado que tan solo mostrará las pruebas que le hicieron para detectar si tenía COVID-19, que resultaron en un principio negativas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Continuamos con más de Acción 10. La Unidad Nacional Azul y Blanco llama a los ciudadanos nicaragüenses a tomar medidas extremas para prevenir y contener la transmisión del COVID-19. Los detalles con Michelle Polanco. Quedarse en casa, guardar distancia de otras personas, lavarse las manos constantemente son algunas de las recomendaciones que hicieron los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de una conferencia en línea. Salir solo para temas estrictamente necesarios. Y si se tiene que salir, recordar, mantenerse a 1,5 brazos de distancia de otras personas. Como mínimo, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, no saludar con la mano, con puños, nudillos o codos, ni dar besos, lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 40 segundos. Si se presenta opresión o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a las unidades de salud. Use careta facial o pantalla plástica o mascarilla. Hacemos un llamado especial a los padres de familia a que no envíen a sus hijos e hijas a clase en todos los niveles. Que el llamado es a la ciudadanía nicaragüense. Yo creo que ninguna voz está de menos. Ojalá, ¿verdad? La Unidad Nacional siempre ha estado insistente en que se unifiquen las voces y aquí estamos a la disposición, abiertos a sumar más esfuerzos. Las recomendaciones hechas por los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco lo hacen según el comunicado, considerando los indicios que en Nicaragua se encuentra en una fase 3 de contagio comunitario. Y ante esta nueva etapa de la enfermedad, la organización llama a la ciudadanía a organizarse y crear redes de solidaridad. Crear redes de solidaridad en cada cuadra, en cada barrio, en cada comarca, acopiando alimentos, medicamentos para quienes lo necesiten, apoyando a las familias con personas de alto riesgo, identificando médicos cercanos, disponiendo iglesias, templos y otros edificios comunitarios en caso de necesitar albergues, comedores o clínicas móviles. La Unidad Nacional está desplegando a lo largo y ancho del país redes de solidaridad. A través de estas redes de solidaridad nosotros estamos haciendo llegar información a nivel local y también estamos promoviendo el acopio y distribución de insumos que van a ser necesarios en esta etapa crítica. Lo que nosotros hagamos va a ser siempre insuficiente para la magnitud de las necesidades que va a tener la población y es por eso que estamos animando a la ciudadanía a que se organice, porque el mensaje central de este mensaje que compartimos hoy es que seamos conscientes de la etapa a la que estamos entrando. Estamos entrando a la etapa crítica. Ya están los brotes comunitarios en pleno ascenso. La organización insiste en denunciar la pasividad con la cual el gobierno ha tratado la pandemia. Y lo hemos hecho desde antes
del coronavirus, pero enfocado especialmente ahorita en la denuncia de la irresponsabilidad criminal del régimen de Ortega. Hemos enviado cartas a la OMS y a la OPS. Ustedes han visto cómo por fin pues hubo una reacción importante aceptando que aquí no se estaban tomando las medidas adecuadas. Finalmente, en el comunicado dicen elevar la presión para que el Estado tome medidas y así aliviar la carga de los hogares que deben asumir los costos del aislamiento social con sus ingresos mermados. También elevan la presión para conseguir apoyos para quienes no pueden dejar de salir a la calle para sobrevivir. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otras noticias, varios lesionados al estrellarse el carro en que viajaban contra un poste del tendido eléctrico esta mañana en el sector de la Cuesta El Plomo. Ronald Rodríguez con el reporte completo. 3 de las 6 personas que viajaban en este carro resultaron con severas lesiones después que el conductor perdiera el control del volante en horas de esta mañana y terminara estrellándose contra un poste de tendido eléctrico ubicado en las cercanías de la intersección de la Cuesta El Plomo. Según testigos, todos los ocupantes iban en estado de ebriedad. En el interior del auto se observaban latas que contenían cerveza. Yo vengo de Ciudad Sandino, que voy para de Managua, y cuando veo pines desmangados, el brother lo va a pegar, venía como a 120 más o menos, bro. Se lo va a pegar, andan tomados, sí, ellos. ¿Ellos solitos se estrellaron? Solitos, andan tomados, 3 golpeados, los 3 golpeados se corrieron, solo trajeron los 3 muchachos. ¿Cuántas personas trasladaron? Andaban 3 nada más. 3 nada sí, más. los otros se corrieron. ¿Cuántos eran por todos? Eran 6 por todos. 6 venían. 6, sí. Y andaba una gran caja de cerveza ahí. Ajá. Sí, pero ya andan bien tomados. Bien... ¿Y el conductor iba grave? No, estaba prensado. Lo tuvimos que ayudar para prensarlo ahí. Tuvimos que ayudarlo. El conductor del carro fue quien se llevó la peor parte tras quedar prensado entre la carrocería del vehículo. Fue rescatado por Cruz Roja Nicaragüense y miembros de la Dirección General de Bomberos para ser trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades policiales se encargarían de realizar las investigaciones del suceso. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Continuamos informando y es que hace pocos minutos se registró un incendio en una plaza comercial ubicada en la segunda entrada a Las Colinas. Según la información que ha llegado hasta Canal 10, se trata de un bar donde comenzaron las llamas y los trabajadores decidieron salir de ese lugar para poner a salvo sus vidas. Llamaron a los bomberos y ya hay 4 unidades que están trabajando, elementos de los bomberos que están trabajando para lograr controlar las llamas. En el lugar nosotros tenemos 2 equipos periodísticos para brindarles a ustedes mayor información en nuestra edición estelar. Sin embargo, agradecemos a nuestros amigos televidentes que han enviado estas imágenes a nuestra línea en WhatsApp y también a nuestros compañeros de trabajo que están en el lugar y han enviado imágenes para compartir con ustedes en esta edición de mediodía. Vamos a dejar sí un poquito del ambiente. Retornando nuevamente a la información, es un incendio que se registra en estos momentos en la segunda entrada a Las Colinas en la carretera a Masaya.
teníamos parte del ambiente, entonces la presencia también de agentes policiales en este lugar, donde según han informado los equipos que hemos desplazado hasta esta zona de la capital en la carretera a Masaya, ya ha sido controlado el incendio que se registró hace pocos minutos en una plaza comercial, específicamente en un bar. La información que nos brindaban también que los trabajadores escucharon un ruido y luego de esto vieron las llamas, por lo que de inmediato decidieron salir del local y llamar a los bomberos para que ellos se encargaran de controlar las llamas que amenazaban con afectar a los negocios que están ubicados en esta plaza comercial. Es la información que teníamos que compartir con ustedes. Retorno nuevamente a estudios con Daniela Obando Estrella. Ampliación será en la edición de las 7 de la noche. Por supuesto, María Esther, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. En otro orden, según monitoreo del movimiento María Elena Cuadra, no todas las empresas de zona franca en Nicaragua están adoptando las medidas sanitarias para proteger la salud de los trabajadores frente a la pandemia del COVID-19. Los detalles con José Abraham Sánchez. Llena de tristeza y profunda preocupación al movimiento de mujeres María Elena Cuadra al comprobar que en el exterior y entrada principal de 3 zonas francas, como miles de mujeres arriesgan sus vidas sin protección sanitaria. Quizás un 98% de trabajadoras no portan mascarillas, sin guantes, tocan pasamanos, portones rumbo a la vida o la muerte. Al respecto se refiere Johanna Arce Artola, asesora legal. ¿Hasta dónde se está tomando la medida? Porque hay 42.000 trabajadores activos laborando. ¿Hasta dónde se están tomando las medidas de protección? Que los trabajadores utilicen las mascarillas y las mascarillas correspondientes, porque no es una mascarilla de tela, sino una mascarilla que porte un filtro, ¿verdad? ¿Hasta dónde se le está dando permiso a las mujeres que constantemente se laven las manos? ¿Hasta dónde se les está permitiendo a las mujeres que lleven su botella de alcohol o que se les ponga el recipiente de alcohol a la orilla de su máquina? Sabemos que esto no va a pasar porque sencillamente las mujeres a veces ni siquiera pueden tener la botella de agua en su centro de trabajo porque tienen temor de que se manche la tela o que se moje la tela y se dañe el producto. Entonces la situación es alarmante. El movimiento María Elena Cuadra comprobó que esta irresponsabilidad de la patronal supuestamente sucede en zonas francas Saratoga, ubicada en Ciudad Sandino, Las Mercedes, Carretera Norte, Cambridge y Gartonica. Recientemente el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, recomendaba que ante la pandemia el empleador tenía que tomar las mínimas medidas de seguridad. Pasa por el tipo de batas especiales para evitar el contagio, eso pasa por los anteojos, eso pasa por las máscaras, eso pasa por los guantes, eso pasa por que se tenga el abastecimiento necesario, el alcohol, que tengan todas las condiciones para tener esas medidas de seguridad. Hacer un llamado primero al sector privado, a aquellas empresas del sector privado donde hay aglomeración de personas trabajando, donde hay aglomeración de personas requiriendo los servicios del sector privado, para que por favor se evite la aglomeración en las entradas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa trabajar en una empresa de zona franca. Entonces, evitar esa aglomeración en las entradas, el que se suministren las mascarillas para que ese personal que está trabajando tenga mascarilla. Aquí es un tema de hacer lo que está en la responsabilidad de esas empresas para que los trabajadores de aquellas empresas, e insisto que no son en este caso parte de COSEP, pero sí que les corresponde también asumir esa responsabilidad, que se suministre esas mascarillas. El movimiento María Elena Cuadra estima que 5.000 mujeres con apenas el 50% de sus salarios fueron suspendidas temporalmente de sus labores ante la falta de acceso. En el interior de estas zonas francas se hizo difícil comprobar qué medidas se están tomando a lo interno. Por temor, se comprobó también que los empleados se limitan a denunciar o dar mayor información al respecto. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos.
Continuamos con más de Acción 10. La Unidad Nacional Azul y Blanco llama a los ciudadanos nicaragüenses a tomar medidas extremas para prevenir y contener la transmisión del COVID-19. Los detalles con Michelle Polanco. Quedarse en casa, guardar distancia de otras personas, lavarse las manos constantemente son algunas de las recomendaciones que hicieron los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de una conferencia en línea. Salir solo para temas estrictamente necesarios. Y si se tiene que salir, recordar, mantenerse a 1,5 brazos de distancia de otras personas. Como mínimo, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, no saludar con la mano, con puños, nudillos o codos, ni dar besos, lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 40 segundos. Si se presenta opresión o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a las unidades de salud. Use careta facial o pantalla plástica o mascarilla. Hacemos un llamado especial a los padres de familia a que no envíen a sus hijos e hijas a clase en todos los niveles. Que el llamado es a la ciudadanía nicaragüense. Yo creo que ninguna voz está de menos. Ojalá, ¿verdad? La Unidad Nacional siempre ha estado insistente en que se unifiquen las voces y aquí estamos a la disposición, abiertos a sumar más esfuerzos. Las recomendaciones hechas por los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco lo hacen según el comunicado, considerando los indicios que en Nicaragua se encuentra en una fase 3 de contagio comunitario. Y ante esta nueva etapa de la enfermedad, la organización llama a la ciudadanía a organizarse y crear redes de solidaridad. Crear redes de solidaridad en cada cuadra, en cada barrio, en cada comarca, acopiando alimentos, medicamentos para quienes lo necesiten, apoyando a las familias con personas de alto riesgo, identificando médicos cercanos, disponiendo iglesias, templos y otros edificios comunitarios en caso de necesitar albergues, comedores o clínicas móviles. La Unidad Nacional está desplegando a lo largo y ancho del país redes de solidaridad. A través de estas redes de solidaridad nosotros estamos haciendo llegar información a nivel local y también estamos promoviendo el acopio y distribución de insumos que van a ser necesarios en esta etapa crítica. Lo que nosotros hagamos va a ser siempre insuficiente para la magnitud de las necesidades que va a tener la población y es por eso que estamos animando a la ciudadanía a que se organice. Porque el mensaje central de este mensaje que compartimos hoy es que seamos conscientes de la etapa a la que estamos entrando. Estamos entrando a la etapa crítica. Ya están los brotes comunitarios en pleno ascenso. La organización insiste en denunciar la pasividad con la cual el gobierno ha tratado la pandemia. Y lo hemos hecho desde antes del coronavirus, pero enfocado especialmente ahorita en la denuncia de la irresponsabilidad criminal del régimen de Ortega. Hemos enviado cartas a la OMS y a la OPS. Ustedes han visto cómo por fin pues hubo una reacción importante aceptando que aquí no se estaban tomando las medidas adecuadas. Finalmente, en el comunicado dicen elevar la presión para que el Estado tome medidas y así aliviar la carga de los hogares que deben asumir los costos del aislamiento social con sus ingresos mermados. También elevan la presión para conseguir apoyos para quienes no pueden dejar de salir a la calle para sobrevivir. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otras noticias, varios lesionados al estrellarse el carro en que viajaban contra un poste del tendido eléctrico esta mañana en el sector de la Cuesta El Plomo. Ronald Rodríguez con el reporte completo. 3 de las 6 personas que viajaban en este carro resultaron con severas lesiones después que el conductor perdiera el control del volante en horas de esta mañana y terminara estrellándose contra un poste de tendido eléctrico ubicado en las cercanías de la intersección de la Cuesta El Plomo. Según testigos, todos los ocupantes iban en estado de ebriedad. En el interior del auto se observaban latas que contenían cerveza. Yo vengo de Ciudad Sandino, que voy para la Managua, y cuando veo pines desmangados, el brother lo va a pegar, venía como a 120 más o menos, bro. Se lo va a pegar, bien han tomado, sí, ellos.
Ellos solitos se estrellaron. Solitos, andan tomados, 3 golpeados. Los 3 golpeados se corrieron, solo trajeron los 3 muchachos. ¿Cuántas personas trasladaron? Andaban 3 nada más. 3 nada Sí, más. los otros se corrieron. ¿Cuántos eran por todos? Eran 6 por todos. 6 venían. 6, sí. Y andaba una gran caja de cerveza ahí. Sí, pero ya andan bien tomados, bien. ¿Y el conductor iba grave? No, estaba prensado, lo tuvimos que ayudar para prensarlo ahí, tuvimos que ayudarlo. El conductor del carro fue quien se llevó la peor parte. Tras quedar prensado entre la carrocería del vehículo, fue rescatado por Cruz Roja Nicaragüense y miembros de la Dirección General de Bomberos para ser trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades policiales se encargarían de realizar las investigaciones del suceso. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Continuamos informando y es que hace pocos minutos se registró un incendio en una plaza comercial ubicada en la segunda entrada a Las Colinas. Según la información que ha llegado hasta Canal 10, se trata de un bar donde comenzaron las llamas y los trabajadores decidieron salir de ese lugar para poner a salvo sus vidas. Llamaron a los bomberos y ya hay 4 unidades que están trabajando, elementos de los bomberos que están trabajando para lograr controlar las llamas. En el lugar nosotros tenemos 2 equipos periodísticos para brindarles a ustedes mayor información en nuestra edición estelar. Sin embargo, agradecemos a nuestros amigos televidentes que han enviado estas imágenes a nuestra línea en WhatsApp y también a nuestros compañeros de trabajo que están en el lugar y han enviado imágenes para compartir con ustedes en esta edición de mediodía. Vamos a dejar sí un poquito del ambiente. Retornando nuevamente a la información, es un incendio que se registra en estos momentos en la segunda entrada a Las Colinas en la carretera a Masaya. Teníamos parte del ambiente entonces, la presencia también de agentes policiales en este lugar, donde según han informado los equipos que hemos desplazado hasta esta zona de la capital en la carretera a Masaya, ya ha sido controlado el incendio que se registró hace pocos minutos en una plaza comercial, específicamente en un bar. La información que nos brindaban también que los trabajadores escucharon un ruido y luego de esto vieron las llamas, por lo que de inmediato decidieron salir del local y llamar a los bomberos para que ellos se encargaran de controlar las llamas que amenazaban con afectar a los negocios que están ubicados en esta plaza comercial. Es la información que teníamos que compartir con ustedes. Retorno nuevamente a estudios con Daniela Obando Estrella. Ampliación será en la edición de las 7 de la noche. Por supuesto, María Esther, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. En otro orden, según monitoreo del movimiento María Elena Cuadra, no todas las empresas de Zona Franca en Nicaragua están adoptando las medidas sanitarias para proteger la salud de los trabajadores frente a la pandemia del COVID-19. Los detalles con José Abraham Sánchez.
Llena de tristeza y profunda preocupación al movimiento de mujeres María Elena Cuadra al comprobar que en el exterior y entrada principal de 3 zonas francas, como miles de mujeres arriesgan sus vidas sin protección sanitaria. Quizás un 98% de trabajadoras no portan mascarillas, sin guantes, tocan pasamanos, portones rumbo a la vida o la muerte. Al respecto se refiere Johanna Arce Artola, asesora legal. ¿Hasta dónde se está tomando la medida? Porque hay 42.000 trabajadores activos laborando. ¿Hasta dónde se están tomando las medidas de protección que los trabajadores utilicen las mascarillas y las mascarillas correspondientes? Porque no es una mascarilla de tela, sino una mascarilla que porte un filtro, ¿verdad? ¿Hasta dónde se le está dando permiso a las mujeres que constantemente se laven las manos? ¿Hasta dónde se les está permitiendo a las mujeres que lleven su botella de alcohol o que se les ponga el recipiente de alcohol a la orilla de su máquina? Sabemos que esto no va a pasar porque sencillamente las mujeres a veces ni siquiera pueden tener la botella de agua en su centro de trabajo porque tienen temor de que se manche la tela o que se moje la tela y se dañe el producto. Entonces la situación es alarmante. El movimiento María Elena Cuadra comprobó que esta irresponsabilidad de la patronal supuestamente sucede en zonas francas Saratoga, ubicada en Ciudad Sandino, Las Mercedes, Carretera Norte, Cambridge y Gartonica. Recientemente el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, recomendaba que ante la pandemia el empleador tenía que tomar las mínimas medidas de seguridad. Pasa por el tipo de batas especiales para evitar el contagio, eso pasa por los anteojos, eso pasa por las máscaras, eso pasa por los guantes, eso pasa por que se tenga el abastecimiento necesario, el alcohol, que tengan todas las condiciones para tener esas medidas de seguridad. Hay que hacer un llamado primero al sector privado, a aquellas empresas del sector privado donde hay aglomeración de personas trabajando, donde hay aglomeración de personas requiriendo los servicios del sector privado, para que por favor se evite la aglomeración en las entradas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa trabajar en una empresa de zona franca. Entonces, evitar esa aglomeración en las entradas, el que se suministren las mascarillas para que ese personal que está trabajando tenga mascarilla. Aquí es un tema de hacer lo que está en la responsabilidad de esas empresas para que los trabajadores de aquellas empresas, e insisto que no son en este caso parte de COSEP, pero sí que les corresponde también asumir esa responsabilidad, que se suministre esas mascarillas. El movimiento María Elena Cuadra estima que 5.000 mujeres con apenas el 50% de sus salarios fueron suspendidas temporalmente de sus labores ante la falta de acceso. En el interior de estas zonas francas se hizo difícil comprobar qué medidas se están tomando a lo interno. Por temor, se comprobó también que los empleados se limitan a denunciar o dar mayor información al respecto. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuando con más noticias, la Policía Nacional investiga la muerte de un abogado de 68 años que fue encontrado en uno de los módulos del centro comercial Nejapa. Detalles con Jocelyn Rojas. En horas de la mañana de este viernes fue encontrado sin vida el abogado Franklin Benjamín Ochoa Vivas, de 68 años de edad. Su cuerpo lo encontró tirado en el piso una de sus hijas. Según algunos testigos, este jueves se quedó cuidando los módulos del centro comercial Nejapa. Agentes de la Policía Nacional realizan las respectivas investigaciones del caso para confirmar o descartar si hubo mano criminal. Tenía sus familias ahorita que llegaron a decir a la casa. ¿Y los familiares? Mataron a don Franklin. Él me le daba 10 pesos al chaval. Cada vez que me los miraba me les daba rienda. ¿Los familiares qué dijeron? ¿Qué dicen los familiares? Yo no lo conozco, ni sé quién es. No, los familiares pues no lo conozco. A él yo lo conocía, que él se mantenía haciendo trabajo. ¿En qué trabajaba él? ¿Qué tipo de trabajo? Abogado él. Ahí venían los abogados a buscarlo él. ¿Y ahí dormía? No, él no. Venía a diario, todos los días yo lo encontraba. En las rutas, ahí me lo encontraba, que venía a hacer trabajo. A esta hora ya venía él para... ¿Cómo dice que se llama? Don Franklin. ¿Solo así como Franklin? Sí, sí. ¿No sabe usted, madre, si él padecía alguna enfermedad? No sé. Solo que bebía guaro él, sí.
mantenía con sus traguitos, que esas botellas que miran allí, ahí se mantenía él bebiendo todos los días, era infallable bebiendo. En las imágenes se pueden observar varias botellas de licor. El cuerpo iba a ser trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal, donde determinarán exactamente las causas de su muerte. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Un video reabre la investigación sobre la muerte de un joven ocurrido en Georgia el pasado mes de febrero. Detalles en el segmento de Noticias Internacionales a cargo de María Esther Ordóñez. El video es la principal evidencia que incrimina a un hombre y su hijo como sospechosos del asesinato de un joven afroamericano de 25 años, quien, según la información brindada por las autoridades minutos antes del sangriento hecho, corría en el barrio residencial de Brunswick, en el estado de Georgia. En las dramáticas imágenes se ve a la víctima mortal, cuando de repente se aproxima una camioneta y detrás de ella se ubica un hombre con una escopeta. Se produce un altercado y mientras el corredor y otro hombre pelean, posteriormente se escuchan varias detonaciones. El joven afroamericano cae al suelo muriendo en el lugar. Las autoridades han capturado a las personas involucradas en el caso. Es el momento preciso en el que un helicóptero Mi-8 de doble turbina y tamaño medio, perteneciente a la Fuerza Aérea de la India, derribó una tienda de campaña durante un peligroso aterrizaje. Una parte de la carpa fue desprendida y literalmente acabó por los aires. Terminó cayendo sobre unos autos. Las autoridades de la Fuerza Aérea informaron que el incidente, una persona resultó herida, por lo que fue llevada a un centro asistencial. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua. Papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive. El gobierno de Tanzania ha despedido al jefe del Laboratorio Nacional de Salud, un día después de que el presidente John Magufuli pusiera en dudas la efectividad de los test utilizados para detectar el coronavirus. El mandatario reveló que de manera secreta se mandaron al laboratorio muestras de animales, frutas y aceite de máquina, como si fueran de personas. Y tras las pruebas, una papaya, una codorniz y una cabra dieron positivo a COVID-19. El presidente llamó a investigar el funcionamiento del laboratorio, acusándolo de juego sucio, y puso en duda los datos oficiales sobre la pandemia en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10. En noticias nacionales, señor de 57 años pierde la vida al accidentarse en su moto cuando circulaba por un tramo de carretera en reparación en el kilómetro 198 hacia Palacahuina en Madrid. Detalles con Jagdiel Rivera. De manera instantánea, perdió la vida el ciudadano Julio César Olivas Roque, de 57 años de edad, cuando se movilizaba en su motocicleta y al parecer no observó las señales de tránsito, donde se encontraban dándole mantenimiento a la carretera panamericana. El hecho se registró en el kilómetro 198, carretera que conduce hacia el poblado de Palacahuina. Según testigos, Olivas Roque venía a alta velocidad y perdió el control de su motocicleta al resbalarse por la arena. ¡No, mi amor! ¡Ay! ¿Qué te pasó, mi amor? ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ay, señor! ¡Mi amor! El ahora fallecido
era originario de la comunidad de Ducualí, ubicado en Palacahuina. Agentes de la especialidad de tránsito de Somoto investigan el caso. En Madrid, les informó Jagdiel Rivera Cornejo. Más de 28 millones invirtió el gobierno salvadoreño en el área de salud para enfrentar la emergencia por la pandemia del COVID-19. Veamos el siguiente reporte. Más de 28 millones de dólares ha invertido el gobierno para remodelar los hospitales de la red pública, según el ministro de Salud Francisco Alaví, lo que ha permitido brindar una mejor atención a los pacientes contagiados con el coronavirus. Simultáneamente se han levantado 5 hospitales temporales ubicados en Tecoluca, Jiquilisco, La Ceiba y 2 áreas de la Segunda Brigada de Infantería con la capacidad de 1.039 camas para el manejo de pacientes asintomáticos o que requieren tratamiento médico básico, mientras que las 3 fases del hospital de Cifco llevan un 29% de avance en su construcción. Sabemos que hay varias fases en proceso para la atención de la enfermedad y esto va enfocado y tiene una inversión ya al momento de más de 22 millones, con lo cual se busca completar el equipamiento médico no solo para el hospital de Cifco, sino que para toda la red nacional de hospitales, con la actualización de los equipos y con suplir ciertos equipos que el sistema de salud hoy por hoy no tiene. Los centros de cuarentena representan una de las mayores inversiones durante esta emergencia sanitaria, con alrededor de 1.6 millones de dólares en la adecuación de 89 instalaciones, $500,000 en alimentación y 4.9 millones en 200 hoteles que se convirtieron en albergues. A la fecha, más de 6.400 salvadoreños han finalizado la cuarentena y 3.700 permanecen en vigilancia sanitaria. Hemos escuchado bastantes comentarios en los cuales las personas se sienten molestas de cumplir esa cuarentena, pero siempre existe una característica y que al finalizar un salvadoreño la cuarentena lo expresa y es una gratitud, una felicidad y una tranquilidad de que puede regresar a su hogar, pero no solo que va a regresar a su hogar, sino que regresa a su hogar con la seguridad de que no va a exponer al resto de la familia y con el compromiso de seguir cumpliendo las medidas que van a limitar el crecimiento de esta enfermedad. Debido a que el COVID-19 es un virus de fácil contagio, Alaví destacó que es importante proteger a los más de 700 médicos de primera línea y todo el personal de salud. Para esto se han invertido más de 11 millones de dólares en la adquisición de insumos de protección, como mascarillas, guantes, gorros, caretas, trajes y equipos de desinfección para garantizar la salubridad en los diferentes centros de atención. Hemos dado también un bono de $150 a todo el personal, porque el personal de salud está luchando no solo con la carga que significa la pandemia, como todos los salvadoreños lo estamos haciendo, sino que con la carga que significa dar atención médica a estos salvadoreños que están con la enfermedad. Y eso genera una complicación mayor y genera un estrés. La residencia presidencial ha sido convertido en un espacio para descanso, dando la posibilidad de albergar a 300 médicos o 300 personas que se encuentran en la primera línea de batalla, debido a que ellos hoy por hoy tienen el temor de poder llegar a su casa y exponer al resto de su familia. Esta emergencia también abarca a los centros penales del país, un sistema penitenciario que presenta dificultades en todo nivel. A pesar de esto, el titular de salud asegura que existen protocolos para evitar casos de coronavirus entre la población interna, así como un estricto régimen que cumplen los custodios a su ingreso en cada recinto carcelario. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. En Guatemala, el gobierno destinó el equivalente a 1.7 millones de dólares para programas de soporte económico durante la crisis por el COVID-19. Veamos. Con la inversión de casi 13.000 millones de quetzales y la implementación de 10 programas de soporte económico, el gobierno prevé apoyar a los sectores más afectados por la crisis generada por el COVID-19 en el país. Algunos de los proyectos ya se empezaron a ejecutar y otros están por ponerse en marcha. 1. Caja Saldremos Adelante. Luego de gestionar diversas donaciones, las autoridades coordinadas por el Centro de Gobierno embalaron 200.000 cajas con productos de primera necesidad, las cuales fueron distribuidas en igual número de familias desde el pasado 5 de abril. 2. Apoyo al comercio popular. El proyecto está dirigido a jefes de hogar que se quedaron sin recibir ingresos porque laboran en la economía informal, a quienes se les dará un bono de 1.000 quetzales para 200.000 personas. 3.
alimentación escolar. Aunque 2.4 millones de estudiantes de primaria y preprimaria del sector público se ausentaron de las aulas desde el pasado 16 de marzo, las autoridades han entregado 2 dotaciones de productos de la canasta básica. 4. Dotación alimentaria. Corresponde a la entrega de alimentos y transferencias monetarias no condicionadas para 1.2 millones de hogares. 5. Fondo de crédito capital de trabajo. Contempla el otorgamiento de préstamos con condiciones blandas a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a comerciantes profesionales e individuales por un monto máximo de 250.000 quetzales. 6. Ampliación del programa del adulto mayor. La intención es incluir a nuevos beneficiarios para alcanzar un total de 8.400, quienes recibirán un aporte mensual por medio del sistema bancario. 7. Fondo Protección Empleo. Su ejecución inició con la acreditación de recursos a los primeros 16.000 empleados que fueron suspendidos temporalmente por las empresas en las cuales trabajan. El programa contempla el pago de 75 quetzales diarios, es decir, 2.250 quetzales al mes. 8. Subsidio al servicio de electricidad. En la factura recibida por los usuarios este mes ya se aprecia una disminución en la tarifa debido al subsidio otorgado por el gobierno al ampliarse el rango de la tarifa social. 9. Bono de riesgo para el personal de salud. Este implica un aporte económico adicional a su salario para médicos, personal de enfermería y otros trabajadores que mantienen sus labores durante la emergencia sanitaria. 10. Bono familiar. Implica la entrega de 1.000 quetzales a 2 millones de familias durante los próximos 3 meses. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédese con nosotros. Continuando con más noticias, la Policía Nacional investiga la muerte de un abogado de 68 años que fue encontrado en uno de los módulos del centro comercial Nejapa. Detalles con Jocelyn Rojas. En horas de la mañana de este viernes fue encontrado sin vida el abogado Franklin Benjamín Ochoa Vivas, de 68 años de edad. Su cuerpo lo encontró tirado en el piso una de sus hijas. Según algunos testigos, este jueves se quedó cuidando los módulos del centro comercial Nejapa. Agentes de la Policía Nacional realizan las respectivas investigaciones del caso para confirmar o descartar si hubo mano criminal. Tenía sus familias que llegaron a decir a la casa. ¿Y los familiares? Mataron a don Franklin. Él me le daba 10 pesos al chaval. Cada vez que me los miraba me les daba rienda. ¿Los familiares qué dijeron? ¿Qué dicen los familiares? Yo no lo conozco, no sé quién es. No, los familiares pues no lo conozco, a él yo lo conocía, que él se mantenía haciendo trabajo. ¿En qué trabajaba él? ¿Qué tipo de trabajo? Abogado, él. Venían los abogados a buscarlo, él. ¿Y ahí dormía? No, él no. Venía a diario, todos los días yo lo encontraba. En las rutas, ahí me lo encontraba, que venía a hacer trabajo. A esta hora ya venía él para... ¿Cómo dice que se llama? Don Franklin. ¿Solo así como Franklin? Sí, sí. ¿No sabe usted, madre, si él padecía alguna enfermedad? No sé. Solo que había guaro, él sí. Mantenía con sus traguitos. Que esas botellas que miran allí, ahí se mantenía él bebiendo todos los días. Era infallable bebiendo. En las imágenes se pueden observar varias botellas de licor. El cuerpo iba a ser trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal, donde determinarán exactamente las causas de su muerte. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Un video reabre la investigación sobre la muerte de un joven ocurrido en Georgia el pasado mes de febrero. Detalles en el segmento de Noticias Internacionales a cargo de María Esther Ordóñez. El video es la principal evidencia que incrimina a un hombre y su hijo como sospechosos del asesinato de un joven afroamericano de 25 años, quien, según la información brindada por las autoridades minutos antes del sangriento hecho, corría en el barrio residencial de Brunswick
en el estado de Georgia. En las dramáticas imágenes se ve a la víctima mortal, cuando de repente se aproxima una camioneta y detrás de ella se ubica un hombre con una escopeta. Se produce un altercado y mientras el corredor y otro hombre pelean, posteriormente se escuchan varias detonaciones. El joven afroamericano cae al suelo muriendo en el lugar. Las autoridades han capturado a las personas involucradas en el caso. Es el momento preciso en el que un helicóptero Mi-8 de doble turbina y tamaño medio, perteneciente a la Fuerza Aérea de la India, derribó una tienda de campaña durante un peligroso aterrizaje. Una parte de la carpa fue desprendida y literalmente acabó por los aires. Terminó cayendo sobre unos autos. Las autoridades de la Fuerza Aérea informaron que el incidente, una persona resultó herida, por lo que fue llevada a un centro asistencial. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua. Papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive. El gobierno de Tanzania ha despedido al jefe del Laboratorio Nacional de Salud, un día después de que el presidente John Magufuli pusiera en dudas la efectividad de los test utilizados para detectar el coronavirus. El mandatario reveló que de manera secreta se mandaron al laboratorio muestras de animales, frutas y aceite de máquina, como si fueran de personas. Y tras las pruebas, una papaya, una codorniz y una cabra dieron positivo a COVID-19. El presidente llamó a investigar el funcionamiento del laboratorio, acusándolo de juego sucio y puso en duda los datos oficiales sobre la pandemia en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10. En noticias nacionales, señor de 57 años pierde la vida al accidentarse en su moto cuando circulaba por un tramo de carretera en reparación en el kilómetro 198 hacia Palacahuina en Madrid. Detalles con Jagdiel Rivera. De manera instantánea, perdió la vida el ciudadano Julio César Olivas Roque, de 57 años de edad, cuando se movilizaba en su motocicleta y al parecer no observó las señales de tránsito donde se encontraban dándole mantenimiento a la carretera panamericana. El hecho se registró en el kilómetro 198, carretera que conduce hacia el poblado de Palacahuina. Según testigos, Olivas Roque venía a alta velocidad y perdió el control de su motocicleta al resbalarse por la arena. No, mi amor. Ay, ¿qué te pasó, mi amor? Ay, mi amor. Ay, señor. Mi amor. El ahora fallecido era originario de la comunidad de Ducualí, ubicado en Palacahuina. Agentes de la especialidad de tránsito de Somoto investigan el caso. En Madrid, les informó Jagdiel Rivera Cornejo. Más de 28 millones invirtió el gobierno salvadoreño en el área de salud para enfrentar la emergencia por la pandemia del COVID-19. Veamos el siguiente reporte. Más de 28 millones de dólares ha invertido el gobierno para remodelar los hospitales de la red pública, según el ministro de Salud Francisco Alaví, lo que ha permitido brindar una mejor atención a los pacientes contagiados con el coronavirus. Simultáneamente se han levantado 5 hospitales temporales ubicados en Tecoluca, Jiquilisco, La Ceiba y 2 áreas de la Segunda Brigada de Infantería con la capacidad de 1.039 camas para el manejo de pacientes asintomáticos o que requieren tratamiento médico básico, mientras que las 3 fases del Hospital de Cifco llevan un 29% de avance en su construcción. Sabemos que hay varias fases en proceso para la atención de la enfermedad y esto va enfocado y tiene una inversión ya al momento de más de 22 millones, con lo cual se busca
completar el equipamiento médico no solo para el hospital de Cipco, sino que para toda la red nacional de hospitales, con la actualización de los equipos y con suplir ciertos equipos que el sistema de salud hoy por hoy no tiene. Los centros de cuarentena representan una de las mayores inversiones durante esta emergencia sanitaria, con alrededor de 1.6 millones de dólares en la adecuación de 89 instalaciones, $500,000 en alimentación y 4.9 millones en 200 hoteles que se convirtieron en albergues. A la fecha, más de 6.400 salvadoreños han finalizado la cuarentena y 3.700 permanecen en vigilancia sanitaria. Hemos escuchado bastantes comentarios en los cuales las personas se sienten molestas de cumplir esa cuarentena, pero siempre existe una característica y que al finalizar un salvadoreño la cuarentena lo expresa, y es una gratitud, una felicidad y una tranquilidad de que puede regresar a su hogar, pero no solo que va a regresar a su hogar, sino que regresa a su hogar con la seguridad de que no va a exponer al resto de la familia y con el compromiso de seguir cumpliendo las medidas que van a limitar el crecimiento de esta enfermedad. Debido a que el COVID-19 es un virus de fácil contagio, Alaví destacó que es importante proteger a los más de 700 médicos de primera línea y todo el personal de salud. Para esto se han invertido más de 11 millones de dólares en la adquisición de insumos de protección, como mascarillas, guantes, gorros, caretas, trajes y equipos de desinfección para garantizar la salubridad en los diferentes centros de atención. Hemos dado también un bono de $150 a todo el personal, porque el personal de salud está luchando no solo con la carga que significa la pandemia, como todos los salvadoreños lo estamos haciendo, sino que con la carga que significa dar atención médica a estos salvadoreños que están con la enfermedad. Y eso genera una complicación mayor y genera un estrés. La residencia presidencial ha sido convertido en un espacio para descanso, dando la posibilidad de albergar a 300 médicos o 300 personas que se encuentran en la primera línea de batalla, debido a que ellos hoy por hoy tienen el temor de poder llegar a su casa y exponer al resto de su familia. Esta emergencia también abarca a los centros penales del país, un sistema penitenciario que presenta dificultades en todo nivel. A pesar de esto, el titular de salud asegura que existen protocolos para evitar casos de coronavirus entre la población interna, así como un estricto régimen que cumplen los custodios a su ingreso en cada recinto carcelario. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. En Guatemala, el gobierno destinó el equivalente a 1.7 millones de dólares para programas de soporte económico durante la crisis por el COVID-19. Veamos. Con la inversión de casi 13.000 millones de quetzales en la implementación de 10 programas de soporte económico, el gobierno prevé apoyar a los sectores más afectados por la crisis generada por el COVID-19 en el país. Algunos de los proyectos ya se empezaron a ejecutar y otros están por ponerse en marcha. 1. Caja Saldremos Adelante. Luego de gestionar diversas donaciones, las autoridades coordinadas por el Centro de Gobierno embalaron 200.000 cajas con productos de primera necesidad, las cuales fueron distribuidas en igual número de familias desde el pasado 5 de abril. 2. Apoyo al comercio popular. El proyecto está dirigido a jefes de hogar que se quedaron sin recibir ingresos porque laboran en la economía informal, a quienes se les dará un bono de 1.000 quetzales para 200.000 personas. 3. Alimentación escolar. Aunque 2.4 millones de estudiantes de primaria y preprimaria del sector público se ausentaron de las aulas desde el pasado 16 de marzo, las autoridades han entregado 2 dotaciones de productos de la canasta básica. 4. Dotación alimentaria. Corresponde a la entrega de alimentos y transferencias monetarias no condicionadas para 1.2 millones de hogares. 5. Fondo de Crédito Capital de Trabajo. Contempla el otorgamiento de préstamos con condiciones blandas a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a comerciantes profesionales e individuales por un monto máximo de 250.000 quetzales. 6. Ampliación del programa del adulto mayor. La intención es incluir a nuevos beneficiarios para alcanzar un total de 8.400, quienes recibirán un aporte mensual por medio del sistema bancario. 7. Fondo Protección Empleo. Su ejecución inició con la acreditación de recursos a los primeros 16.000 empleados que fueron suspendidos temporalmente por las empresas en las cuales trabajan. El programa contempla el pago de 75 quetzales diarios, es decir,
2.250 quetzales al mes. 8. Subsidio al servicio de electricidad. En la factura recibida por los usuarios este mes ya se aprecia una disminución en la tarifa debido al subsidio otorgado por el gobierno, al ampliarse el rango de la tarifa social. 9. Bono de riesgo para el personal de salud. Este implica un aporte económico adicional a su salario para médicos, personal de enfermería y otros trabajadores que mantienen sus labores durante la emergencia sanitaria. 10. Bono familiar. Implica la entrega de 1.000 quetzales a 2 millones de familias durante los próximos 3 meses. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump volvió a negar que Estados Unidos esté involucrado con la incursión en Venezuela. Dijo que de hacerlo sería una invasión y que no lo haría en secreto. María Esther Ordóñez con los detalles. I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. Will you go and get them? An army. Well, I don't know too much about it. This was a rogue group that went in there. A lot of Venezuelans. I think people from other countries also. Was a group of people that went in. I saw their pictures on a beach. It wasn't led by General George Washington, obviously. This was not a good attack. I think they were caught before they ever hit land. But I know nothing about it. I'd say this, the government has nothing to do with it at all. And, I have to find out what happened. But we don't need, if we ever did anything with Venezuela, it wouldn't be that way. It would be a slightly different. It would be called an invasion. Por segunda ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar este viernes la participación de su gobierno en un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro y aseguró que si ordenaba una incursión al país sudamericano, sería una invasión. Agregó a sus palabras que entraría a Venezuela y no harían nada al respecto. Trump dijo además que acababa de recibir información sobre lo ocurrido en Venezuela, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Mientras tanto, en Venezuela se ha informado que los 2 militares retirados estadounidenses fueron imputados por los delitos de terrorismo y conspiración. Así lo manifestó este viernes el fiscal general Tarek William Saad. En total son 25 las órdenes de captura por las incursiones en Venezuela. De ellas, 3 son internacionales, la del político Juan José Rendón, el diputado Sergio Vergara y Gudrón, supuesto responsable de la operación Gedeón. Saad también sostuvo que hay un total de 31 imputados entre mercenarios y equipos de apoyo. María Esther Ordóñez, Acción 10. En noticias nacionales, trabajadores del MINSA inician jornada de desinfección en las escuelas públicas de Boaco, mientras los padres de familia continúan solicitando la suspensión de clases. Detalles con Francisco Cantillano. Continúa la desinfección en diferentes lugares de la ciudad de Boaco. Esta vez los centros de estudios públicos fueron fumigados por trabajadores del MINSA utilizando agua y cloro. Se desconocen con qué frecuencia se realizarán las jornadas de desinfección para combatir el COVID-19. Se siente nervioso, pero uno hay que tener las medidas como tomarlas en cuenta, que los niños se laven las manos como debe ser, cuidarlos bien. Y si tal caso aquí hay que mejor no mandarlos a clase, porque usted sabe cómo están las situaciones. Bueno, desde el día de ayer se han escuchado rumores de un caso positivo aquí en el sector. Yo escuché, pero solo de boca de la gente, pero usted sabe que hay que mandarlos primero a decir que si es cierto o no. ¿Qué les han dicho aquí? No nos han dicho nada, no nos han dicho nada la directora. ¿Las clases son normales? Son normales. Sí, porque tenían que venir a fumigar, que dijeron que venían a fumigar aquí para que, pues, porque el cuidado de los niños, que se sabe, y los despacharon ahorita. Pues los mandó bañaditos, limpiadas las manitas, aquí vienen con alcohol, las profesoras los ponen en alerta, pues, de diferentes lugares. Los padres de familias esperan que el Ministerio de Educación suspenda las clases presenciales por el temor a un contagio masivo. En algunas escuelas han instalado lavamanos, además han orientado mantener la distancia como medida de prevención. Familias del barrio La Providencia en Boaco le hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que realicen la limpieza de un cauce que está afectando todo el sector. Aseguran que durante las noches personas de otros barrios llegan a depositar grandes cantidades de desechos. Está horrible porque ahí vienen a botar basura de noche
los vecinos, que manito, aquí no hay. Y si uno habla, se ponen arrechos con uno, entonces pues, no se puede. ¿No aguantan ustedes? No aguantamos el zancudero. Fíjate que yo cuando no había hecho ese muro allí, yo me apiaba con mi hija a limpiar. ¿Y qué decían? Ay, los va a enfermar quemando esa basura, pero entonces teníamos que quemar. Y entonces, no se puede. ¿Cuántas enfermedades? Ni quiera Dios, vieras cómo está. Y vienen de noche a botar basura. Esto ya es de conocimiento de la autoridad, ustedes ya les dijimos, al MINSA, todo, ellos ya saben. A pocas semanas de dar inicio el invierno, estas familias esperan una pronta respuesta para evitar inundaciones y propagación de enfermedades. Este problema se presenta exactamente en el puente que une al barrio San Miguel y La Providencia en Boaco. Francisco Cantillano, Acción 10. Circulan videos sobre cómo un grupo de médicos se preparan para atender a pacientes sospechosos de COVID-19 en el Hospital del Ingenio San Antonio en Chichigalpa, Chinandega, uno de los departamentos más afectados por el virus, según un informe independiente. Los detalles con Jocelyn Rojas. Se han viralizado en las redes sociales varios videos que muestran a médicos bien equipados y en una área especial con todas las medidas de seguridad del Hospital Alfredo Pelas Chamorro del Ingenio San Antonio en Chichigalpa, Chinandega, quienes supuestamente atienden 3 casos positivos de COVID-19, mismos que el gobierno no ha reportado en sus informes. En los videos se puede observar donde los médicos llegan hasta ese hospital a brindar apoyo emocional a los doctores que están arriesgando su vida ante el contacto de estos pacientes con el coronavirus. Por allá, por el andén. Cabe destacar que en Chinandega hay una alerta extrema tras conocer una gran cantidad de casos. Según un reporte, hay 45 casos sospechosos verificados por el observatorio. Un caso confirmado por el MINSA, 8 del personal médico afectados y 16 personas muertas verificadas. Reiteramos que estos datos no han sido anunciados por las autoridades del MINSA. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Habitante de la cooperativa Pedro Arauz Palacios, una zona rural contigua al vertedero municipal, denuncia abandono por parte de las autoridades municipales de Granada. Detalles con Jorleni Cordonero. Las lágrimas en sus ojos denotan la frustración e impotencia del señor José de la Cruz Bermúdez Sevilla, un granadino que habita en la cooperativa Pedro Arauz Palacios, una pequeña comunidad ubicada en el costado sur del vertedero municipal La Joya. Asegura sentirse abandonado por parte de las autoridades municipales, a quienes en reiteradas ocasiones ha solicitado el servicio básico de energía eléctrica. Yo le pido a la alcaldesa, o William Martínez, los encargados, todos esos que son encargados de la municipalidad, que se preocupen por la carretera, por el camino, por la luz, porque lo que queremos es la salud de los niños. Porque he luchado yo desde 36 años que vivo aquí, he luchado yo. Caminar entre la basura, alumbrarse con candiles, baterías de motos o carros como fuente de energía y tener como único medio de comunicación un pequeño radio a base de baterías es el diario vivir de estas familias que sobreviven de la recolección de materiales reciclables. Es un reciclaje de plástico, ya que reciclan para que lo llevan para Managua, transportan para Managua. Se lava todo, se va limpio para Managua. Aquí lo vienen atrás. Además de las condiciones en las que viven por falta de energía eléctrica, también solicitan al gobierno local un proyecto de adoquinado, pues la basura del vertedero municipal ya llega hasta el patio de sus casas, exponiendo a los más de 12 niños que habitan en ese lugar. Pese a las diferentes solicitudes que ha hecho el denunciante, no ha recibido respuesta ni de la administración actual ni de las administraciones anteriores. Bermúdez espera que a raíz de esta denuncia las autoridades competentes pongan cartas en el asunto. Jorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Antes de hacer una pausa comercial, anunciamos el sensible fallecimiento del abogado y docente Jaime Rizo Pereira. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares en estos tiempos tan duros. De esta manera hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Lucrado con la incursión en Venezuela, dijo que de hacerlo sería una invasión y que no lo haría en secreto. María Esther Ordóñez con los detalles. I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. Will you go and get them? An army. Well, I don't know too much about it. This was a rogue group that went in there. A lot of Venezuelans. I think people from other countries also. Was a group of people that went in. I saw their pictures on a beach. It wasn't led by... Continuando con más noticias, pobladores de la comunidad Sánchez Norte del municipio de San Rafael del Sur demandan a ENACAL la activación de 3 pozos artesianos para que todos los habitantes puedan recibir el servicio de agua potable. Eric Hurtado con el reporte completo. Este es el clamor de los habitantes de la comunidad Sánchez Norte del municipio de San Rafael del Sur, que ayer en horas de la tarde no permitían el retiro de maquinarias y trabajadores de ENACAL porque les habían dicho que solo activarían el pozo perforado por la empresa Aguadora y no los otros 2 construidos por CEMEC Nicaragua, lo que significaría que la mayor parte de los pobladores no recibirían el vital líquido. Solo uno va a echar a andar a la comunidad, dice, y con eso no lo abastece. Porque la comunidad queda en loma y no, aquí donde quiera instalar el pozo es bajada. Entonces no va a subir para allá porque el pozo dice que da 50 o no sé cuánto por minuto. Porque necesitamos agua. Tenemos 5 años de estarle suplicando a ENACAL el agua. Somos de allá arriba, nosotros son los que necesitamos, porque esta gente han tenido los pozos y nunca nos han querido dar agua. Demandaban la presencia del delegado de ENACAL en San Rafael del Sur, Alvin Castro, quien se hizo presente, y aprovecharon para exponerle la seria problemática y que su principal demanda es que se activen los 3 pozos y se les termine el calvario de la falta de agua potable. El funcionario escuchó al pueblo y les dio respuesta positiva. Tenemos los acuerdos en las pruebas de bombeo de los otros pozos. Ahí ya no. Ya en ese campo ya no tengo que ¿Qué tanto tiempo se nos llevará eso? No, yo creo que en esta semana venimos trabajando. En esta semana venimos trabajando. ¿Me entiendes? Ya comenzamos con esto. Ya se le hizo prueba. Ahora vamos con el de la cancha y yo primero con el carrión. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se une a las críticas por la ausencia de información de las autoridades de salud. Detalles en el siguiente reporte. El acceso a la información veraz y oportuna es un derecho constitucional que se le está frecuentemente negando a la población nicaragüense, y más cuando se supone que ya entramos a la fase comunitaria de la pandemia del coronavirus. Según el presidente ejecutivo de la CPDH, doctor Marcos Carmona, extrañamente, después de 2 días, el Ministerio de Salud brinda su ambiguo informe y siempre con la misma frase de delicado pero estable. Es como decir que una persona se encuentra al borde de la muerte pero estable. Esto definitivamente nos preocupa porque este gobierno debió haber tomado desde hace mucho tiempo medidas preventivas para evitar situaciones que hoy nos podemos estar lamentando. Y decimos esto también porque este gobierno perdió esa oportunidad, porque si bien es cierto, hay una del 2018 que se dio las protestas sociales, tenía la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, continúa exponiendo a los nicaragüenses. Ya no va a matar solo a más de 300 nicaragüenses, sino que vamos a hacer, no queremos pensar que van a ser miles, pero como está el comportamiento a nivel mundial, todo hace indicar un país pobre, un país que no tiene los recursos, no tiene los médicos suficientes porque los mejores médicos han sido despedidos. Incluso tenemos testimonios de algunos médicos que nos han dicho que se han negado, porque como no le están dando protección, ellos han dicho no quiero exponerme porque también tengo familia, pero los están amenazando, que no solo con despedirlo, sino que con inhabilitarlo de su carrera profesional. Es decir, tenemos un gobierno incapaz, un gobierno que no le importa la vida de las personas, no le importa ese bien supremo que tenemos, el derecho a la vida, y en este sentido pues nosotros estamos preocupados, y si agregamos
a todo esto alguna información que hemos venido observando de algunos entierros por las noches, entierros por las noches clandestinos, definitivamente esto nos preocupa. La Comisión Permanente de Derechos Humanos abrirá expediente de lo que está ocurriendo porque muchas familias no se atreven a denunciar por presión o amenazas de la Policía Nacional, médicos y parapolicías. Es importante que las familias que seguramente están amenazadas, que seguramente están intimidadas, no les permiten poder denunciar esta situación. Es más, lo hemos visto en los hospitales que está lleno y ahí está la patrulla policial. ¿Esto qué te indica? Que hay miedo de parte de la ciudadanía poder expresar lo que están sintiendo. Nosotros tenemos, para que no nos visiten en CPDH, tenemos una aplicación móvil en app, ¿verdad? Que pueden entrar desde su teléfono Android y ahí van a dar toda la información, que es una información confidencial, es una información que nuestros servidores no están aquí en Nicaragua, y esto nos va a permitir tener la información necesaria, corroborar y denunciar toda la falta de atención y la irresponsabilidad que tiene este gobierno hacia el pueblo de Nicaragua. Extraoficialmente se conoce que desde el martes de esta semana hasta la fecha, 21 personas fallecieron en el hospital alemán nicaragüense y actualmente se encuentran 20 entubados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Daniela, antes de finalizar, queremos desearle muchas felicidades a la señora Rosario Ruiz. Con mucho amor la felicita su nieta Carla Garay. Así finalizamos esta edición. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.